Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El dirigente cívico potosinista, el máximo representante de Comcipo, Juan Carlos Manuel, falleció en soledad, sin atención médica, por problemas de salud. Recordemos que Juan Carlos Manuel se declaró en la clandestinidad tras la detención de Marco Pumari por los procesos que el gobierno inició en contra de los dirigentes de Comcipo. Este dirigente dejó a su familia y trataba de mantenerse alejado de Potosí. Para el CONADE, Juan Carlos Manuel es el primer perseguido político que muere en la clandestinidad. Él declaraba que era víctima de procesos inventados. El dirigente dejó a su familia y trataba de mantenerse alejado de Potosí, en soledad, sin atención médica. Así falleció el líder cívico Juan Carlos Manuel. Desde el 9 de diciembre de 2021, este dirigente se declaró en la clandestinidad, considerado por la oposición como una víctima más del régimen del movimiento al socialismo. Roxana Gras, la actual representante de Comcipo, responsabilizó a los masistas por la muerte de Juan Carlos Manuel. Escuchemos todo este resumen y luego continuamos. Pero conozcamos un poco más sobre Juan Carlos Manuel a través de los siguientes cuadros. Juan Carlos Manuel era el presidente del Comité Pro Intereses Potosinistas. Tenía 52 años y murió en la clandestinidad. Se declaró en la clandestinidad el 9 de diciembre del 2021, luego de ser acusado por el gobierno por la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí en octubre del 2019. Sufría de diabetes e hipertensión, enfermedades que no pudo tratarse por estar en la clandestinidad. ¿En qué circunstancias falleció Juan Carlos Manuel? Buenos días. Bueno, nosotros con respecto a la muerte nos hemos enterado por los familiares, pero sabemos y conocemos de que él, una vez que ha estado en la clandestinidad, no ha tenido la posibilidad de salud digna, no ha tenido la posibilidad de un trabajo. Esta persecución política que ha empezado en 2021 no ha sido por la quema de la Corte Electoral. Lo han citado y lo han declarado ya rebelde por la quema, no la quema, sino por haber roto 2 vidrios de Radio Patrulla. Esa era, así decía en la citación para que lo detengan, decía eso, por la ruptura de 2 vidrios de Radio Patrulla. Después, en las audiencias posteriores, recién se ha ampliado a la quema de la Corte Electoral, donde está también Marco Pumari. Muy bien, él padecía de diabetes, de hipertensión también. ¿Tenía acceso a tratamiento médico desde donde se encontraba en la clandestinidad? Dígame, no lo he escuchado. Le reitero la pregunta, él padecía de diabetes, de hipertensión arterial, ¿tenía acceso a tratamiento médico desde donde se encontraba en la clandestinidad? No, usted entenderá que como está en la clandestinidad tiene que estar oculto. ¿Para qué? Para que no lo detengan y no lo metan a la cárcel. Entonces, a razón de eso, él nunca ha tenido la posibilidad de salud digna. No le han podido valorar en ningún centro de salud. ¿Por qué? Porque estaba directamente con el temor de que tenga que ser detenido. No ha podido trabajar, ha estado solo en condiciones muy deplorables, ¿no? ¿Cuál es el legado que deja Juan Carlos Manuel para Potosí? Bueno, desde acá, Juan Carlos Manuel ha empezado una lucha por los recursos naturales. Es ahí que hemos realizado en el directorio al cual estaba presidiendo la Acción Popular por el Cerro Rico. Se ha empezado a elaborar el proyecto de ley para que se tenga mejores regalías y esto estratégico que es para el departamento de Potosí tenga que ser consolidado, un proyecto de ley de vaporíticos. Entonces, la lucha, ¿por qué era? Por mejores días,
para que Potosí tenga el desarrollo económico y además ya no estemos postergados, siendo un departamento tan rico y postergado, sino tengamos la posibilidad de generar la industria. Ese era el sueño de Juan Carlos Manuel. Le agradezco por acompañarnos en esta entrevista a la señora Roxana Gras, presidente del Comité Cívico de Potosí. Gracias por estar junto a nosotros. Que siempre defendió los intereses del pueblo potosino. Esta categoría de clandestinidad de presos políticos lo único que busca es impunidad. Otro perseguido político que muere en la clandestinidad, otro perseguido político del gobierno que no puede vivir en paz. Este pasado fin de semana se confirmó la muerte de Juan Carlos Manuel, el líder cívico potosinista que padecía diabetes y que por culpa de estar en la clandestinidad no recibió el tratamiento necesario. Sobre el tema se manifestó el ministro de Justicia. Lamento que muera un ciudadano y lamento que no se acuda a la justicia boliviana. Este ciudadano pudiera haberse presentado como todo boliviano ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial y haber asumido su defensa. Esta categoría de clandestinidad de presos políticos lo único que busca es impunidad, es no querer rendir cuentas ante la justicia. El año pasado llegaron 2.000 policías y bueno, han reprimido a la dirigencia del Comité Cívico, Juan Carlos Manuel, en la clandestinidad. Desde ese entonces, bueno, no hemos sabido nada de él. Personalmente, bueno, nunca tuve contacto, nada de llamadas por temas de seguridad sobre todo. Mire, hoy recién lo estamos viendo, pero ¿en qué condiciones? Ya ha fallecido lamentablemente. Es una tristeza, una enorme tristeza para todos los potosinos. Estamos muy consternados y muy afectados por la noticia. No tenemos palabras realmente. O sea, esto de la política y todo, a mi sobrino la ha llevado a la clandestinidad y realmente no sabemos qué vamos a hacer. Estamos muy consternados. Sí, anteriormente él dijo que estoy mal, llamó en una situación, estoy mal, pero no pensamos que estaba tan grave. No hemos tenido siempre mucho contacto. Estábamos hablando sobre la muerte del presidente del Comité Cívico Potosinista. Estamos hablando de Juan Carlos Manuel Hualpa. El cuerpo llegó justamente para el respectivo velaje. Lastimosamente, ¿no? Las autoridades judiciales nunca han valorado este hecho. Lamentablemente, ¿no? Desde que el año pasado llegaron 2.000 policías y bueno, han reprimido a la dirigencia del Comité Cívico, Juan Carlos Manuel, en la clandestinidad. Desde ese entonces, bueno, no hemos sabido nada de él. Personalmente, bueno, nunca tuve contacto. Lo estamos viendo, pero ¿en qué condiciones? Ya ha fallecido lamentablemente. Es una tristeza, una enorme tristeza para todos los potosinos. Consternados y muy afectados por la noticia. No tenemos palabras realmente. O sea, esto de la política y todo, a mi sobrino la ha llevado a la clandestinidad y realmente no sabemos qué vamos a hacer. Estamos muy consternados. No, en realidad no hemos tenido siempre comunicación desde que él ha estado en la clandestinidad. No hemos tenido mucho contacto y por eso nosotros también teníamos un poco de miedo por la situación que él estaba pasando. Sí, anteriormente él dijo que estoy mal, llamó en una situación, estoy mal, pero no pensamos que estaba tan grave. No hemos tenido siempre mucho contacto. Señora, le damos el hasta luego a Juan Carlos Manuel. Sí, la verdad que gracias a este, disculpe la palabra, maldito partido, mi sobrino ha estado en la clandestinidad. Y mire que hasta que encuentre su muerte. Pero Dios es grande. Dios de allí va a tener el castigo que ellos tienen. Y que Dios le tenga en su santo reino a mi sobrino Juan Carlos. Gracias. Era su sobrino. Mi sobrino. De mi prima hermana, su hijo, su hijito era.
¿Cómo fueron los últimos momentos, los últimos días de Juan Carlos Manuel? ¿Se contactaba con la familia? No, ¿Qué conoce? No sabíamos nada dónde estaba, no sabíamos. Al menos yo no conocía dónde era su paradero de mi sobrino. Solamente por informaciones. La última vez que escuché por la radio era que él ha hablado que tenemos que luchar por Potosí. Y nos ha dejado ese gran trabajo que él ha tenido. Y lo vamos a realizar uniéndonos todos los potosinos. Yo pienso que vamos a seguir adelante. En principio quiero enviar mi sentido pésame a la familia de Juan Carlos Manuel Hualpa por el sensible fallecimiento de quien es el presidente del Comité Cívico de Potosí. Hace pocas horas, no más de quizás 24 horas, hablé con él vía telefónica. Precisamente de mucho tiempo para saludarlo y sentí la respiración fuera de lo normal, un poco agitado, pero con la esperanza, con los proyectos de seguir unificando al departamento de Potosí para enfrentar y defender nuestro litio. Es el mensaje claro de Manuel a Potosí. Son las últimas palabras que hablé con mi compañero de lucha. Y espero que Potosí, todos, reflexionemos. Hasta pronto, Juan Carlos Manuel, compañero de lucha, potosino, fiel y fino. Que en paz descanses. Un tiempo atrás, más de 2.000 policías han ido a Potosí, ¿no? En un operativo gigantesco a detener a los principales dirigentes. También en esa oportunidad detuvieron a Pumari, pero Juan Carlos Manuel Hualpa, Zubia, los principales dirigentes lograron escapar de ese cerco policial. Desde entonces estuvieron en la clandestinidad. ¿Qué significa esto? Abandonaron a sus familias, dejaron sus lugares de trabajo para esconderse de esta feroz persecución policial, judicial que ha implementado el movimiento al socialismo. En esas condiciones, seguramente sin trabajo, sin la posibilidad de estar con la familia, probablemente hubieran estado en una de las peores situaciones de vida a la que una persona puede verse impuesta. Ahora, el ministro declara con facilidad que no existe la palabra clandestino o perseguido político en el ordenamiento jurídico. Y yo les recuerdo que tampoco existe la palabra fraude electoral, y hubo el 2019. Tampoco existe en ninguna parte del Código Penal la palabra corrupción. Y probablemente sea el delito que más se comete, pero son palabras populares, son palabras del diccionario que la gente utiliza. Entonces, así como ha habido un fraude electoral y hay el delito de corrupción o la corrupción, también existe pues la clandestinidad y la persecución política en Bolivia. Y la denuncia del señor Evo Morales y Álvaro García Linera, porque allá nos vamos a concentrar todos los departamentos. Estaremos bajando en una masiva marcha de todo Bolivia para justamente hacer lo que nos he indicado, lograr las denuncias del señor Evo Morales y Álvaro García Linera. De la clandestinidad a su lecho de muerte. Falleció el presidente de Concipo. El presidente del Comité Cívico Potosinista, Concipo, Juan Carlos Manuel Hualpa, falleció el sábado, en un punto no precisado del departamento de Potosí, por circunstancias posiblemente vinculadas a su enfermedad de base, la diabetes. Como se sabe, ese mal requiere vigilancia médica permanente a la que el dirigente se vio forzado a renunciar cuando dejó su casa y se ocultó, para evitar su detención por la persecución política desatada contra los dirigentes del organismo cívico.
Su fallecimiento fue comunicado, indirectamente, por un aviso necrológico en el que aparecen los nombres de sus parientes más cercanos, así que se presume que fue contratado por su familia. Esto no pudo ser corroborado debido a que sus familiares están muy dolidos por considerar que, cuando comenzó la persecución, Potosí dejó solo al presidente de Concipo y eso fue lo que lo condujo a la muerte. El sábado por la mañana, Manuel habló telefónicamente con Ramiro Zubi, el otro dirigente que permanece oculto para evitar su detención. Le confesó su desaliento por la difícil situación en la que se encuentra, pero, pese a eso, le dijo que había que ver la manera de dirigir un mensaje tanto a los cívicos como a la ciudadanía, para que mantengan su lucha contra la justicia cooptada por el gobierno. Habló de unidad ante la adversidad, de la necesidad de unificar al departamento de Potosí. Zubi admitió que lo escuchó cansado y respirando dificultosamente. Su fallecimiento se produjo por la tarde. En esa conversación, Manuel no habló de estar enfermo, por lo que se presume que su muerte fue repentina, probablemente asociada a su diabetes. Esta enfermedad está vinculada a la distribución de glucosa en el cuerpo y el estado de ánimo puede ser determinante para su control. Además, quienes padecen este mal necesitan insulina y medicación permanente. Por los datos sueltos en torno a su fallecimiento, se sabe que Manuel estuvo en sus últimos días en una casa del área rural, probablemente con acceso limitado a los centros de salud. La última carta. Arcángel San Miguel, pues están siendo velados los restos mortales del señor Juan Carlos Manuel Hualpa. Él se está velando en la segunda planta. Vamos a ascender hasta el lugar donde la familia, amigos le están dando. Doña Roxana Gras, presidente del Comité Cívico Potosinista. A razón de eso, se ha decidido de que no se ha trasladado los restos de Juan Carlos Manuel a la entidad cívica y tenga que ser todas las rendición de honores y las exequias y todo eso desde el salón de funerales en San Miguel Arcángel, cerca a la Normal. Y es de ahí que vamos a salir. Se está convocando a todas las organizaciones hoy a las 13:00 la misa en cuerpo presente y a partir de eso todos los honores que se rendirá en el salón de velatorios y de ahí partiremos hasta llevarlo a su última morada que será en el cementerio general. Una pérdida realmente irreparable de un dirigente que ha luchado por su tierra. En este caso ha dejado temas pendientes, caso del Cerro Rico de Potosí, tema litio y muchos temas. Sí, un líder que siempre ha estado defendiendo y luchando por nuestras justas reivindicaciones. Lamentablemente que este gobierno tenga que haber realizado la persecución política hasta que él se haya declarado en la clandestinidad. Una persona que solo quería el bienestar de este departamento. Habíamos iniciado la acción popular para el Cerro Rico, este proyecto de ley de vaporíticos y también demandas a favor del medio ambiente, nuestras demandas añejas y todo lo que conlleva a querer tener un Potosí con desarrollo y un Potosí industrial. Lamentablemente ha encontrado la muerte y todos los potosinos tenemos que ponernos la mano al pecho y decir, ¿será que es conveniente que solo los líderes cívicos tengan que estar ahí perseguidos por una lucha que es justa? Por una lucha que todos los potosinos sabemos que nos merecemos el desarrollo, que no solamente nos acreen, todo el desarrollo está en nuestras manos. Todas las decisiones dependen de los potosinos. No nos amedrentemos, no estemos callados, no seamos indiferentes. Si no reaccionamos, nos vamos a quedar como un campamento, con el plan negro que tiene el gobierno de dejarnos desolados sin nuestros recursos naturales. Es el momento de actuar. Una muerte que no quede en la impunidad. Y toda la responsabilidad es de la Fiscalía Departamental, que se ha tramado traer 2.000 policías para poder detener a líderes cívicos y ahora con el resultado fatal de la muerte. Todos estos fiscales corruptos, jueces corruptos, son los responsables de esta muerte. El último adiós a Carlos Manuel Hualpa. Directamente de estas acusaciones que le hacía el gobierno.
Bueno, tengo entendido que él tenía su abogado, ¿no? A través de sus familiares seguramente han hecho llegar a los memoriales correspondientes, ¿no? Para que él pueda defenderse en libertad, porque eso es lo que se ha pedido, ¿no? Defensa en libertad, pero nunca ha hecho caso. Las autoridades judiciales, el Ministerio Público ha rechazado, según tengo entendido en varias oportunidades, aquello. Entonces, ¿qué le tocaba, compañero? Simplemente seguir en la clandestinidad, porque yo creo que no era nada complicado, ¿no? Mientras uno quiere la investigación o la justicia, decirle, bueno, pues preséntese y defiéndase en libertad, ¿no? Pero lo que nunca se ha permitido ha sido esto, defenderse en libertad. A ver, ¿de qué se lo acusa a Juan Carlos Manuel? De ejercer una movilidad en uno de los paros. Recordarán ustedes los potosinos cuando llegaron campesinos del área rural a un paro, inclusive comandado, ¿no? Por un asambleísta, el señor Ayali, chicote en mano, y otras personas más chicoteando a la gente que estaba bloqueando. Y después, bueno, al parecer creo que ha habido algunos daños de una movilidad de la policía, y lo culparon de eso sin que él haya estado presente ahí. ¿Cuál es el otro delito de las cuales nos acusan? No solo a él, sino también a mi persona y a otros de la dirigencia cívica, el haber quemado, ¿no? El tránsito, mejor dicho, la corte electoral, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ellos tienen que demostrar también aquello, demostrarle a Juan Carlos, aunque ya no esté en vida, ver si realmente él ha tenido ahí un petardo, haya llegado con gasolina y lo ha echado fuego a la corte electoral. Entonces yo creo que la justicia está actuando de mala manera y con mucha saña, lamentablemente, ¿no? Si no hay justicia acá, seguramente llegará la justicia divina en su momento. Entonces eso es lo que yo puedo informarle, no sé, con seguridad su abogado tendrá más detalles en cuanto a la parte judicial que él estaba llevando a cabo para demostrar su inocencia. Señor vicepresidente, ahora CONCIPO ya ha tomado algunas medidas. ¿Qué se va a hacer frente a esta situación que se está presentando en Potosí? Bueno, yo creo que con esta justicia no se puede seguir, ¿no? Ahí está, mañana va a ser otra persona, Subia que está en la clandestinidad, va a ser mi persona, o bueno, no sé qué es lo que va a pasar de aquí en adelante, y por eso que nosotros como entidad cívica estamos apoyando esta de la reforma judicial, que es muy importante. Por el momento, bueno, no hemos analizado todavía lo que está ocurriendo, no hay cabeza para aquello, estamos muy tristes, muy preocupados por todo lo que ha ocurrido, y después ya veremos, ¿no? qué otros trámites legales se va a llevar de aquí en adelante. Las palabras de Nelson Gutiérrez, que también está afrontando un proceso legal. ¿Cómo era Carlos Manuel en vida? ¿Cómo lo recuerdan los amigos? Ustedes que han afrontado situaciones bastante críticas, bastante hasta dolorosas, podríamos decir. Así es. Yo creo que, como decía, ¿no? El delito de este directorio, ¿no? Que ya está en la recta final, el delito ha sido no someterse al marxismo, no venderse al marxismo. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer mientras estemos todavía aquí en el directorio. Ese ha sido el delito, y defender los claros intereses de Potosí. Para nosotros era muy fácil decirnos, bueno, adelante pues, nos rifamos, aquí está, entrense, hagamos los negocios, ¿no? Y seguramente hubiéramos estado, y Juan Carlos tal vez en un puesto de embajador, en un cargo público, qué sé yo. ¿Les ofrecieron esos cargos? No, pero no nos han ofrecido, pero bueno, indirectamente es así, ¿no es cierto? Si vos te sometes al partido político, obviamente tienes dádivas, ¿no? Y nosotros nunca lo hemos hecho. Entonces a Juan Carlos Manuel nosotros los recordamos con esos principios, con esos valores, por la cual nosotros habíamos entrado a la entidad cívica, el de defender los intereses a cambio de no recibir nada, porque era una entidad cívica, no política, ¿no es cierto? Entonces los recordamos con esos principios y lo vamos a seguir manteniendo siempre en esa línea, con esos principios de lucha, de reivindicación para nuestro departamento de Potosí. ¿Conoce algo de cómo fueron los últimos minutos, las últimas horas de vida de Carlos Manuel, que de la clandestinidad ahora llega a su lecho de muerte? No, como decía hace rato, ¿no?
La última vez que lo vi a Juan Carlos Manuel debió ser 2 o 3 días antes de que lleguen los policías, los 2000 policías de diferentes ciudades, donde estábamos planificando algunas actividades de gestión para viajar a La Paz y ahí fue la sorpresa, la llegada de los policías, y desde ese entonces no tuve más contacto ni comunicación con él. Tampoco quise comunicarme por temas de seguridad. Entonces no supe dónde estaba, no tuve ningún intercambio telefónico, nada de aquello. Hoy le encuentro en esta situación lamentable y de mucha tristeza para nosotros. ¿Cuántos hijos deja en la orfandad Juan Carlos Manuel? Tengo entendido que tiene 2 hijos, uno que es policía y el otro un muchachito, un joven que creo que está estudiando. No tengo más información a fondo. Muchísimas gracias. Las palabras del doctor Nelson Gutiérrez, quien también viene afrontando un proceso judicial por parte del Ministerio Público. Luisín Velázquez, ¿hay congoja en la ciudadanía potosina? Sí, hay bastante consternación. Toño, muchas gracias. Es una infausta noticia que hemos recibido en esta madrugada. Se indica que los restos se habrían traído de la ciudad de La Paz. Estaba en la clandestinidad, pero solamente por el tema de buscar un tema de curación, que fue hasta la ciudad de La Paz. Ya hayan llegado los restos, otros han comentado nosotras. Tampoco está la presidenta del Consejo, la licenciada Roxana Gras, también por cuestiones familiares se encuentra en la ciudad de Sucre. Está ya de retorno para poder asumir alguna medida, ante todo declarar el vuelo correspondiente que es merecedor en este caso, y seguramente ya preparar lo que va a ser el sepelio. Esas fueron las repercusiones y la información al respecto del lamentable fallecimiento del dirigente de Comcipo, Juan Carlos Manuel, el presidente y máximo representante de Comcipo. Han pasado 416 días desde que Juan Carlos Manuel Huaypa se declaró en la clandestinidad. Murió en la soledad sin recibir atención médica. Al haberse privado de su libertad, él ha estado en absoluta soledad, sin acceso a salud ni a medicamentos que él necesitaba. Tenía una enfermedad de base. La soledad también ha debido tener un efecto grave en su salud, dijo Benigno Castillo, quien fue amigo de Juan Carlos Manuel y lo invitó a colaborar en el Comité Cívico Potosinista. Ramiro Zubia es el otro dirigente en la clandestinidad, quien aclaró que se contactó el sábado con Juan Carlos Manuel y que lo notó cansado, pero con la misma fortaleza en sus ideales. Me nació llamarle y tuvimos una plática de casi media hora. Lo primero que conversamos fue de su salud. Me manifestó que estaba delicado y un poco débil. Había bajado de peso y no podía ir a ningún centro de salud por temor a ser detenido, explicaba Ramiro Zubia. Lo último que me dijo fue que estaba preocupado porque había que unificar el departamento de Potosí para encarar la lucha por el litio y en contra de la dictadura masista. Le sentí delicado y le costaba respirar, recuerda Ramiro Zubia. Juan Carlos Manuel resultó electo presidente del Comité Cívico Potosinista y tuvo una gestión crítica al gobierno del movimiento al socialismo. Él siempre luchaba por su pueblo y quería el resurgimiento del departamento, acotaba Benigno. El dirigente revela que gente de Comcipo intentó contactarse con Juan Carlos Manuel para ayudarlo en sus necesidades de salud, pero resultaba difícil acceder a él. El 9 de diciembre del 2021, un contingente policial llegó hasta la Villa Imperial para detener a los líderes del Comité Cívico. Entonces se detuvo a Marco Antonio Pumari, quien era expresidente de esta entidad y candidato a vicepresidente en las elecciones presidenciales del 2020. Hoy guarda detención preventiva en la prisión de Cantumarca. Los otros dirigentes buscados eran Ramiro Zubia y Juan Carlos Manuel. Ambos se declararon en la clandestinidad tras aquella persecución policial. Con un mandamiento de allanamiento, registro, requisa y secuestro, los efectivos del orden fueron detrás de Juan Carlos Manuel. La Fiscalía lo investiga por las protestas de 2019, la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. En ese operativo, según denunciaba Marco Pumari,
Hubo efectivos que estaban vestidos de civil y con pasamontañas. Una semana después de declararse en la clandestinidad, Juan Carlos Manuel envió una carta en la cual pedía disculpas a su familia por el mal momento que les estaba haciendo pasar. Por entonces, en una entrevista, él informó que contrajo COVID-19 y que cuidaba su salud. A él lo estaban buscando para apresarlo, por eso tenía cuidado de no participar en eventos sociales ni en ningún compromiso, argumentaban. La familia de Juan Carlos Manuel no quiere dar declaraciones por temor a represalias. Mi sentido pésame por el deceso de don Juan Carlos Manuel Hualpa, presidente del Comité Cívico Potosinista, una nueva víctima del régimen del movimiento al socialismo que lo persiguió y obligó a la clandestinidad o ser un preso político del MAS, escribía Yanine Áñez en su cuenta de Twitter. La actual conductora de los cívicos potosinistas, Roxana Gras, también responsabilizó al partido de gobierno. Juan Carlos murió en la clandestinidad por un proceso que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Esta muerte es culpa de los masistas y del gobierno de Arce, que lo persiguen como delincuente, lamentaba la Cívica a través de los medios de comunicación. El exmandatario Carlos Mesa coincidió y escribía en sus cuentas de redes sociales que Juan Carlos Manuel fue un defensor incansable de la democracia y la libertad y víctimas de la persecución política del movimiento al socialismo. Nunca nos dejemos intimidar, pedía Juan Carlos Manuel, el dirigente fallecido de Concipo, cuando se declaraba en la clandestinidad. El dirigente potosino Juan Carlos Manuel falleció este fin de semana y sus restos son velados en Potosí. En una misiva que escribió desde la clandestinidad, convocaba a la unidad en este departamento y también pidió perdón a su familia. Desde la clandestinidad, el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel, escribía una carta en la que reivindicó su inocencia y pidió no dejarse intimidar por los hechos irregulares, judicializados, impulsados supuestamente por el gobierno, y llamaba a continuar con las movilizaciones por las demandas regionales. Juan Carlos Manuel era presidente de Concipo y se había declarado en la clandestinidad en medio de los operativos que ejecutó la policía el 9 de diciembre de 2021 para detener a la dirigencia. Juan Carlos Manuel era presidente de Concipo y se había declarado en la clandestinidad. El proceso en contra de Juan Carlos Manuel fue calificado por la dirigencia cívica como parte de un plan de persecución política de parte del gobierno. Era investigado por los enfrentamientos del 8 y 9 de noviembre del 2021, cuando un numeroso grupo de campesinos llegó a la capital para frenar el paro indefinido. En ese interín se desataron enfrentamientos que dejaron como saldo un comunario muerto y varios heridos. En ese conflicto surgió la polémica, puesto que los exámenes forenses establecieron que el deceso no fue por agresiones, sino por asfixia. Juan Carlos Manuel se refirió a este episodio y denunció la existencia de dirigencias paralelas a las que responsabilizó por este caso. Juan Carlos Manuel, en una misiva pública que envió a Potosí, pidió continuar con las movilizaciones. Además, convocaba a la unidad de este departamento y también pidió perdón a su familia. El dirigente cívico potosino falleció en las últimas horas y sus restos son velados en la capital del departamento de Potosí. ¿Qué opinan ustedes frente a esta lamentable noticia? Juan Carlos Manuel, el presidente del Comité Cívico Potosinista, quien se declaró en la clandestinidad, falleció, según los últimos datos, en soledad, sin atención médica y alejado de su familia. No olviden dejarnos sus comentarios frente a esta lamentable noticia.